Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Hoy nos adentramos en un sermón del Padre Luis Toro, Ajá. dirigido a un grupo de misioneros. Nos invita a reflexionar sobre cómo vivir nuestra fe en el mundo de hoy. Un mundo que describe como envuelto en una densa oscuridad, ¿no? Esa imagen de la densa oscuridad es muy, muy poderosa. La usa para describir un mundo donde la gente ha perdido el sentido del bien y el mal, donde Ujú. se confunde lo correcto y lo incorrecto, y donde las falsas promesas brillan más que la verdad. Impacta como esa descripción, aunque dicha hace tiempo, resuena tanto con lo que vivimos hoy, ¿no? ¿No te parece que a veces es difícil distinguir lo bueno de lo malo, con tantas voces y opiniones? Totalmente. Y lo interesante es que el Padre Toro no se queda solo en la descripción de la oscuridad. Claro. Nos recuerda que como cristianos no estamos condenados a vivir en ella. Al contrario, somos llamados a ser la luz del mundo, una extensión de la luz de Cristo. De hecho, usa las palabras de Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Es un llamado a la acción, muy potente. No se trata solo de creer, sino de vivir y reflejar esa luz en nuestras acciones. Sí. Pero ¿cómo podemos hacerlo en un mundo que a veces parece rechazar la fe? ¿Cómo podemos ser luz sin ser arrogantes o imponer nuestras creencias? El Padre Toro nos invita a recordar la imagen de la lámpara. Ajá. La lámpara que no debe esconderse, sino que debe estar en alto para iluminar a todos. Nos desafía a preguntarnos, ¿estamos brillando con la intensidad que deberíamos? ¿O nuestra luz está opacada por el miedo, la indiferencia o la comodidad? Es una pregunta que nos invita a la introspección. Y para responderla, el Padre Toro nos lleva a la fuente de nuestra luz, la palabra de Dios. Él insiste en que no podemos ser luz si no estamos nosotros mismos iluminados por la palabra. Y aquí usa una analogía que me parece muy poderosa. Compara la palabra de Dios con el alimento para el alma. Así como nuestro cuerpo necesita alimentarse para vivir, nuestra alma necesita la palabra para crecer y fortalecerse. Es una imagen que me hace pensar en la cantidad de comida chatarra que consumimos a diario, ¿no? Noticias superficiales, redes sociales, entretenimiento vacío. Y en contraste, ¿cuánto descuidamos la lectura y la meditación de la palabra? El Padre Toro es contundente al respecto. Afirma que descuidar la palabra de Dios es como privarnos del alimento que necesitamos para vivir una vida plena en la fe. Y aún más nos advierte que seremos juzgados por las mismas palabras que ignoremos. Es una advertencia que no podemos tomar a la ligera. Y me lleva a preguntarme, ¿cómo podemos integrar la palabra de Dios en nuestra vida diaria? De una forma más profunda, más significativa. ¿Cómo podemos convertirla en nuestro alimento, en nuestra guía, en nuestra fuente de luz? El Padre Toro, al hablar a los misioneros, los llama pescadores de hombres. ¿Qué significa eso para nosotros? Que quizás no nos vemos como misioneros en el sentido tradicional. ¿Cómo podemos pescar en el mundo actual? Es una pregunta interesante. Vivimos en un mundo tan secularizado, donde la fe a menudo se ve con recelo o incluso hostilidad. ¿Cómo podemos compartir nuestra fe sin ser agresivos o imponer nuestras creencias? El Padre Toro nos recuerda que no se trata de forzar a nadie, sino de ser un testimonio vivo de la luz de Cristo, de atraer a las personas con amor, con respeto y con la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Eso me hace pensar en la importancia de vivir nuestra fe con autenticidad, con alegría, de ser un reflejo del amor de Dios en nuestra vida diaria. Exacto. Se trata de ser luz, pero sin cegar. Se trata de ser sal, pero sin sazonar a la fuerza. Y para ser esa luz, para ser esa sal, para ser verdaderos pescadores de hombres en el mundo actual, el Padre Toro nos invita a profundizar en la palabra de Dios. Porque es en la palabra donde encontramos la fuerza, la sabiduría, la guía que necesitamos para vivir nuestra fe con autenticidad y compartirla con los demás. Y con esa invitación a profundizar en la palabra, terminamos la primera parte de nuestra inversión. En la siguiente parte exploraremos con más detalle cómo la palabra de Dios puede ser nuestra guía, nuestra luz y nuestro alimento en el complejo mundo en que vivimos. Retomando nuestra inmersión en el sermón del Padre Luis Toro, profundicemos en cómo la palabra de Dios puede iluminar nuestra vida en un mundo que a veces se siente abrumador. En la primera parte hablamos de la importancia de la palabra como alimento para el alma, una idea que me sigue resonando. Pero ¿cómo podemos ir más allá de la simple lectura y convertirla en una guía real para nuestro día a día? El Padre Toro nos ofrece una imagen muy, muy poética para describir el poder de la palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra no es solo un libro de historias o de reglas, sino una luz que nos guía en cada paso que damos. Me encanta esa imagen. A veces siento que camino a oscuras sin saber qué dirección tomar. Las decisiones, las relaciones, las dificultades. ¿Cómo podemos usar la palabra como esa lámpara que ilumina el camino? El Padre Toro nos recuerda que la palabra no es solo para leerla, sino para meditarla, para interiorizarla, para dejar que sus enseñanzas penetren en lo más profundo de nuestro ser. Es como si la palabra fuera un mapa, ¿no?
que nos ayuda a navegar por la vida. Pero a veces me pierdo en la complejidad del mapa. Tantas historias, personajes, profecías. ¿Cómo podemos encontrar la guía específica que necesitamos en cada momento? Ahí entra en juego la importancia de la oración, del diálogo constante con Dios. El Padre Toro nos dice, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, la lectura de la palabra debe ir acompañada de la oración, de la escucha atenta a la voz de Dios. Es como si a la hora estuviéramos sintonizando la frecuencia correcta para entender el mensaje del mapa. No. Y al combinar la lectura con la oración, la palabra cobra vida y se convierte en una guía personal. Exactamente. Y no se trata solo de encontrar respuestas a nuestras preguntas, sino de darnos transformar por la palabra, de permitir que modele nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. Eso me lleva a pensar en el llamado a ser pescadores de hombres. Si la palabra nos transforma a nosotros, ¿cómo podemos compartir esa transformación con los demás? ¿Cómo podemos pescar en un mundo que a menudo parece indiferente o incluso hostil a la fe? El Padre Toro nos recuerda que la mejor forma de evangelizar es a través del testimonio de vida, de ser un reflejo del amor de Dios en nuestras acciones y nuestras palabras. Pero a veces me siento inadecuado para esa tarea. Pienso, ¿quién soy yo para hablar de Dios? ¿Cómo puedo ser un buen pescador si a veces me siento perdido en mi propia fe? Esa es una duda muy común, pero el Padre Toro nos anima a no centrarnos en nuestras limitaciones, sino en el poder de la palabra. Es la palabra la que transforma, la que convence, la que ilumina. Nosotros somos solo instrumentos en las manos de Dios. Es como si la palabra fuera la red que lanzamos al mar, y Dios se encarga de atraer a los peces. No, nuestra tarea es simplemente ser fieles a su llamado, a compartir la palabra con amor y con humildad. Exacto, no se trata de tener todas las respuestas, ni de ser perfectos, sino de compartir con generosidad el tesoro que hemos recibido, la palabra de Dios. Y al compartirla nos convertimos en un canal de la gracia de Dios, en un reflejo de su luz en el mundo. Precisamente. Y al igual que la luz, la palabra tiene el poder de disipar la oscuridad, de guiar a los perdidos, de dar esperanza a los que sufren. Pero el Padre Toro nos advierte también de un peligro que acecha en nuestro camino, los falsos profetas. En un mundo saturado de información, ¿cómo podemos distinguir la verdad de la mentira? ¿Cómo podemos protegernos de aquellos que buscan manipularnos o distorsionar la fe? Esa es una pregunta crucial en el mundo actual. El Padre Toro nos invita a ser prudentes, a no creer todo lo que escuchamos, a contrastar la información con la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Es como si la palabra fuera un filtro que nos ayuda a separar el oro de la escoria, ¿no? A distinguir la voz de Dios de las voces que buscan confundirnos o desviarnos del camino. Precisamente. Y para poder usar ese filtro de manera efectiva, necesitamos conocer la palabra, estudiarla, meditarla, interiorizarla. Es decir, no podemos ser cristianos pasivos que se dejan llevar por cualquier corriente de pensamiento o por cualquier líder carismático. Tenemos que ser cristianos críticos que buscan la verdad en la palabra de Dios. Exacto. Y para eso necesitamos cultivar una actitud de humildad, de apertura a la verdad, de disposición a dejar que la palabra nos cuestione, nos corrija, nos transforme. Es un proceso continuo de aprendizaje, de crecimiento en la fe, de discernimiento, y es un proceso que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo la guía del Espíritu Santo. Sin duda. Y es en ese proceso donde la palabra se convierte en nuestra brújula, en nuestro mapa, en nuestra luz en la oscuridad. Y con esa imagen tan potente de la palabra como luz, nos acercamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión. En la próxima parte exploraremos cómo podemos mantenernos firmes en la fe a pesar de las dificultades y cómo podemos ser administradores fieles del tesoro que Dios nos ha confiado, la palabra de Dios. Y ya en la última parte de nuestra inmersión con el Padre Luis Toro, llegamos a algo que me interpela mucho, la perseverancia en la fe. Hablamos de la palabra como luz y guía, pero ¿qué pasa cuando el camino se pone difícil? ¿Cómo nos mantenemos firmes con las pruebas, tentaciones? El Padre Toro no nos oculta la realidad. El camino del cristiano está lleno de desafíos y nos advierte habrá momentos de duda, de sufrimiento, incluso de persecución. Claro. Cita las palabras de Jesús, en esos días muchos tropezarán. Es decir, no debemos sorprendernos si vemos a otros cristianos flaquear o abandonar la fe, incluso a líderes religiosos. Esa realidad a veces asusta, ¿no? Ver a otros caer me hace dudar de mi propia fuerza. ¿Cómo podemos mantener la esperanza cuando vemos tanta fragilidad a nuestro alrededor? El Padre Toro nos invita a recordar que nuestra fe no se basa en la fortaleza humana, sino en la fidelidad de Dios. Nos dice, el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Es una promesa que nos anima a no desfallecer, a confiar en que Dios nos sostendrá en los momentos difíciles. Es como una carrera de resistencia, ¿no? Habrá momentos de cansancio, de dolor, de ganas de abandonar, pero la meta, la salvación, vale todo el esfuerzo. Y sabemos que no corremos solos, Dios corre a nuestro lado. Exactamente.
Y para mantenerlos firmes en la carrera, el Padre Toro nos ofrece dos herramientas fundamentales, la oración y la palabra de Dios. Nos dice, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Me llama la atención que menciona más cosas juntas, ¿no? La oración y la palabra. ¿Cómo se complementan en nuestro camino de fe? La oración es el diálogo con Dios, la fuente de nuestra fuerza, el espacio donde expresamos nuestras dudas, miedos, alegrías. Y la palabra de Dios es la respuesta a nuestras oraciones, la luz que ilumina el camino, el alimento que nutre nuestra alma. Es como la oración, la inhalación y la palabra, la exhalación. Necesitamos ambas para respirar, para vivir plenamente nuestra fe. Precisamente. Y al combinar la oración con la lectura y meditación de la palabra, nos fortalecemos para resistir las tentaciones, para superar las pruebas, para mantenernos firmes en nuestro camino hacia Dios. Pero el Padre Toro nos advierte también del peligro de los falsos profetas, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos protegernos de sus engaños? Vivimos en un mundo donde abundan las voces que buscan manipularnos, confundirnos, alejarnos de la verdad. Sí. El Padre Toro nos invita a ser prudentes, a no creer todo lo que escuchamos, a contrastar la información con la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Es como si la palabra fuera un detector de mentiras, ¿no? Nos ayuda a discernir lo verdadero de lo falso, a identificar las voces que nos guían hacia Dios y las que nos alejan de Él. Exactamente. Y para usar ese detector de mentiras con eficacia, necesitamos conocer la palabra, estudiarla, meditarla, interiorizarla. Solo así podremos identificar las distorsiones, las manipulaciones, las medias verdades que los falsos profetas usan para confundir a los creyentes. Es decir, no podemos ser cristianos ingenuos, que se dejan llevar por cualquier discurso bonito, por cualquier líder carismático. Tenemos que ser cristianos informados, formados, capaces de discernir la verdad del error con la ayuda de la palabra de Dios. Precisamente. Y ya para terminar nuestra inmersión, el Padre Toro nos deja con una imagen que me parece muy potente, la del administrador fiel. Dios nos ha confiado un tesoro, la fe, la palabra de Dios, el llamado a hacer luz en el mundo. Okay. Nos pregunta, ¿estamos siendo buenos administradores de ese tesoro? Es una pregunta que me interpela profundamente. Estoy compartiendo el tesoro de la fe con generosidad. Estoy usando mis talentos, mis recursos, mi tiempo para servir a Dios y a los demás. Estoy dejando que la palabra de Dios ilumine mi vida y la de quienes me rodean. Esas son preguntas que todos debemos hacernos. Y la respuesta, como nos ha mostrado el Padre Luis Toro en su sermón, se encuentra en la palabra de Dios. Al sumergirnos en ella, al dejar que nos ilumine, nos guíe y nos transforme, nos convertimos en administradores fieles del tesoro que Dios nos ha confiado. Y al ser fieles a ese llamado, al vivir nuestra fe con autenticidad, al compartir la luz de Cristo con los demás, nos convertimos en una luz en la oscuridad, en una fuente de esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente. Las palabras del Padre Luis Toro nos invitan a la acción, a la reflexión, a un compromiso más profundo con nuestra fe. Nos recuerdan que ser cristiano no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Y es un camino que no recorremos solos. Contamos con la guía de la palabra de Dios, con el apoyo de la comunidad cristiana y sobre todo con la presencia constante de Dios en nuestra vida. Y con esa certeza en el corazón, con la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies, nos despedimos de esta inmersión profunda en el sermón del Padre Luis Toro. Esperamos que este viaje te haya inspirado a profundizar en tu fe, a buscar la verdad en la palabra de Dios y a ser un reflejo de la luz de Cristo en el mundo. Hasta la próxima y que la gracia de Dios te acompañe siempre.